Vamos a hablar de esta conferencia. Esta conferencia para mí es maravillosa porque resume muchas cosas en el ser humano. Vamos a hablar del nacimiento, la gestación y la concepción que tiene un ser humano y la influencia que esto tiene en nuestra vida. ¿Tú crees que tenga influencia en la vida de un ser humano la forma en que nació? Definitivamente tiene mucho que ver. Entonces es el evento más importante que tenemos como seres humanos. Mediante este evento, pues llegamos aquí y en este evento, pues hasta lo celebramos, ¿no? Cada año celebramos nuestro cumpleaños, nuestro evento de haber estado aquí. Entonces, vamos a ver cómo esto tiene influencia y es muy importante. Todo queda en el subconsciente de un ser humano, no sabe que lo tiene, pero definitivamente, al ser el evento más importante, la llegada, haz de cuenta que se quedara como una grabación impresionante de ese nacimiento dentro del ser humano en el subconsciente, y sin darse cuenta, esa grabación como si se repitiera en nuestra vida, repitiendo hechos que ocurrieron ahí. Cambió el tiempo, la forma y la circunstancia, pero de esencia es el mismo fondo, que se está repitiendo aquello que nosotros vivimos al nacer. Por ejemplo, a lo mejor nací prematuro, nací antes. Sin embargo, hay que ver las circunstancias por las cuales nació antes. A lo mejor era un bebé que por los problemas que había afuera de papá y mamá ya no quería estar aquí y se salió antes. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Porque se rebobina y se repite ese cassette. Cuando haya situaciones que empiezan a ponerse difíciles, ¿qué va a hacer? Correr. ¿Sí se entiende cómo se repite la historia? Y no sabe por qué lo hace. Al primer problema en una relación, ¿qué hace? ¿Vieron esa película de la novia que corre 10 veces o no sé qué? Con Julia Roberts, ¿no? Algo así, no me acuerdo cómo se llama. Tú eres cinéfila, ¿cómo se llama? La novia fugitiva, esa mera. Entonces, pues repite un cassette, ¿no? O sea, no sería difícil entender que el personaje seguramente tuvo un nacimiento prematuro. ¿Cuándo lo va a cambiar? Muy difícilmente se va a dar cuenta, porque ocurrió en su nacimiento y nadie nos acordamos de eso. Pero está en el subconsciente. Pero sí podemos llegar a él. ¿Por qué? Por un principio sencillo que nos dice que a toda causa le corresponde un efecto. No conocemos la causa, pero sí conocemos el efecto. Por lo tanto, el momento de ver los efectos, podemos ver cuál es la probable causa. Y cuando escuchamos la causa, hace una conexión con el subconsciente y uno dice, sí, algo de esto ocurrió en mí. ¿Sí estamos? Porque en el subconsciente está. Entonces es la manera en que nosotros podemos ubicar. ¿Qué ocurre? Que en el momento que un bebé nace, su mente ya se encuentra funcionando. ¿Crees que la mente de un bebé está funcionando o no? Al momento de nacer, ¿sí o no? ¿Y cuál es la diferencia de la mente de un bebé con un adulto? ¿Qué es lo que no tiene la mente de un bebé que un adulto sí tiene? Condicionamientos, información, procesos aprendidos, pero la mente ya funciona. Imagínate que es un carro 0 kilómetros y es un carro 100,000 kilómetros o otros más, ¿verdad? Ya tiene todo para andar, aunque no tiene recorrido, pero es una mente que ya empieza a funcionar. Un bebé llora y cuando se da cuenta que su mamá lo atiende cuando llora, ¿qué hace? Entonces, ¿sabes qué hizo? Tomó una decisión. No tiene las bases o los razonamientos para tomar decisiones como nosotros, pero de inmediato los empieza a aprender, empieza a razonar. Por lo tanto, vamos a entender este razonamiento que al final de cuentas son decisiones. Este es el punto importante. Entender que aunque nos parezca un bebé recién nacido, ya tiene una mente y empieza a tomar decisiones. ¿Y sabes qué ocurre con una decisión en un ser humano? ¿Sabes qué le ocurre a la decisión? La decisión permanece hasta que no se cambie. Y está en el subconsciente. ¿Sí estamos? Si yo digo, esto no me gusta, permanecerá como no me gusta hasta que cambie la decisión y diga, ahora ya me gusta. ¿Sí estamos? Como fueron en el nacimiento, esas decisiones no las recuerdo, por lo tanto no las puedo, ¿qué? Cambiar. Y se va a estar repitiendo, se está rebobinando, algo que vamos ahorita que se llama programación. Va a haber una
programación hecha. Y va a ser sencillo entenderla, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hablar muy levemente, muy breve, es acerca del libre albedrío, porque es lo que ocurre en el momento del nacimiento. Un ser humano empieza a decidir. Imagínate un ser humano que tuvo un nacimiento muy difícil, que fue un parto muy difícil y hubo sufrimiento fetal. Porque hay bebés que nacen así, que tuvieron un parto muy difícil, muy complicado y sufrieron mucho al nacer. O un bebé que nació fluido, casi tosió la mamá, ¿verdad? Y nació el bebé. ¿Tú crees que las decisiones que toma un bebé en un caso, en otro, son iguales? Un bebé que tuvo un parto muy difícil puede tomar la decisión de que la vida es un sufrimiento y es dolor. ¿Y qué va a estar repitiendo en su vida? Sufrimiento y dolor. Y el que, ¿verdad?, fluyó muy sencillo. Es un evento fuerte, no importa, nunca es sencillo el nacimiento, pero hay maneras de nacer, por supuesto. Y el otro bebé puede decir, bueno, pues fluye, ¿no? A veces ocurren cosas, pero se arregla y vamos bien y fluyo de manera diferente. Se entiende cómo tiene influencia en nuestra vida y es maravilloso porque esta conferencia aporta muchísima liberación. Los que en esta conferencia, en otros cursos, vamos a tomar esta, pero en casos diferentes, ¿ok? Esta conferencia se divide en 3 partes, se ve de principio a fin toda, pero en los 3 cursos básicos vemos circunstancias diferentes en cada caso. Tiene una base en común y a partir de esa base empezamos a ver casos diferentes, ¿ok? Los que vienen por primera vez, pues la tomamos toda desde el principio y los que ya la tomaron van complementando con los casos que no han visto. Entonces, hablando de este libre albedrío, no es lo mismo o el libre albedrío no tiene las mismas trascendencias o las bases para que se ejerza este libre albedrío. Lo primero que tenemos en el libre albedrío o la forma más básica de ejercerlo es mediante las decisiones. Las decisiones están acompañadas de emociones, como el odio, el miedo, la ira, la tristeza, tienen razonamientos, tienen una mente dividida, el consciente y el subconsciente, pero con las emociones se entiende. ¿Has decidido cosas y en el momento de decidir tienes miedo? En ese momento estoy en ese nivel. ¿Has decidido cosas enojado? Muchas, ¿verdad? Entonces estoy en ese nivel. Un bebé al nacer, ¿cómo está? Es lo que quiero que se entienda. ¿Cómo está? Riéndose. Feliz de la vida. ¿Cómo está? Llorando con las manos apretadas. ¿Por qué? Porque fue una paliza el nacimiento. Nace hinchado, todo en un canal estrecho, además sin saber a dónde va. ¿Sí estamos? Y en unas horas antes, ¿dónde estaba? En un vientre a gusto, sencillo. Un día antes, 2 días, pues, él no conocía otra cosa más que eso. Entonces, el nacimiento acude casi en 100% a decisiones tomadas en este nivel. ¿Se entiende?